Buen día a todos. Mil disculpas la demora. Quiero abrir la sesión con un caso clínico. Este es un paciente que viene a la consulta de nosotros, un paciente de 82 años, y el motivo de consulta es traído por sus familiares, es una pérdida de memoria. El paciente, como antecedentes, no refiere consumo de tabaco, alcohol, una inmunización completa, una dieta regular, sin ningún tipo de restricción. Hay antecedentes de paludismo en la infancia, pero sin otra patología, no toma medicación y no tiene alergia. Familiar, tenemos un padre fallecido con un posible diagnóstico de enfermedad de Parkinson, un hermano con un posible diagnóstico de enfermedad de Parkinson fallecido y un hermano fallecido con un aneurisma cerebral. La madre no refería antecedentes. Este paciente, 82 años, acude, lo trae sobre todo su esposa, es la que más refiere quejas. Dice que en los últimos meses ha notado que el paciente ha perdido la memoria, que olvida tareas. Ellos tienen una hacienda en el campo donde hacen labores de agricultura y él era el supervisor, olvida pagarle salario a los trabajadores, no recuerda dónde guardaba el dinero. Había cambiado de movilidad recientemente y no lograba manejar esta nueva movilidad. El paciente no lograba usarla. También había mucha somnolencia diurna. El paciente hablaba dormido, pero él decía que no tenía ni pesadillas, ni alucinaciones, ni nada que recordara. Y estaban por lo general más lentos. El paciente estaba bien melancólico durante la entrevista. Cuando le empezamos a preguntar de sus tareas, se echaba a llorar fácilmente y nos hacía los cuentos de cuando él era joven y ayudaba a su padre en esta estancia. Al examen físico del paciente, porque además todo paciente que acuda a consulta con una queja de deterioro cognitivo se debe hacer por lo menos un examen neurológico para buscar algunos detalles que pudieran orientarnos, además del trastorno cognitivo que tiene el paciente. Vemos que en miembros superiores, en el izquierdo más que el derecho, había un poco de rigidez, un poco de bradicinesia, una disminución de la agilidad de la mano, pero los movimientos de pronación, supinación estaban conservados. Y en los miembros inferiores vemos que esta misma asimetría o esta misma afectación del hemicuerpo izquierdo se veía con disminución de la agilidad de la pierna, disminución del golpeteo y una disminución del braceo. Es decir, había, podríamos decir, un síndrome parkinsoniano que afectaba más al hemicuerpo izquierdo. Este paciente, como queja, es el deterioro cognitivo, lo referimos para una evaluación cognitiva. Y vemos, este es el informe que nos dan, fundamentalmente había una afectación en la memoria verbal inmediata, en la nominación, en la memoria de trabajo, fluencias de acciones. Y nos informan cómo alteraciones desde el punto de vista de concentración, atencionales, funciones visoespaciales, memoria dígito, trabajo y funciones ejecutivas. Es el informe de la evaluación cognitiva del paciente. Hacemos laboratorio de control. Todos sabemos que lo que no se nos pueden olvidar son las causas de deterioro cognitivo tratables, y todo paciente, además del examen físico, la evaluación cognitiva, tiene un laboratorio de control, y nos encontramos que este paciente tenía un amonio de 80.7 y posterior, esto fue en fecha 17 de enero, ante la duda repetimos en un segundo laboratorio, un laboratorio diferente, un amonio de 61 con un corte de 40. Es un paciente que aparentemente no tenía ninguna otra patología. Hacemos un monitoreo. Después van a ver por qué. Hacemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial. El paciente aparentemente era sano, no tenía registros de presión arterial. Y el monitoreo ambulatorio nos habla de unas presiones, podríamos decir que aceptables. Y un ecocardiograma que no tenía grandes significaciones. Al hacer la resonancia, nosotros en el centro que trabajamos, en Neurocenter, tenemos diferentes protocolos, y esto es algo que en las próximas conferencias de imagen seguro le van a decir. Hoy por hoy ya uno no pide una resonancia simple, una resonancia por contraste. Hay que trabajar con la clínica y uno tiene que decir qué es lo que está buscando para que se hagan cortes, secuencias especiales. Entonces, este paciente, nosotros hacemos una resonancia con contraste y un protocolo que se llama ASL, que significa Arterial Spin Label. Les voy a dar más adelante
un breve pantallazo de lo que es esto. ¿Y qué nos llama la atención? Bueno, vemos un poco de atrofia, nada significativo, y vemos, como pueden ver acá, mucha microangiopatía. Si tuviera que clasificar la vista, podría hablar de un FASECAS 2, vamos a tocar ese tema también. Hacemos los cortes para hipocampo, es otra escala que se utiliza, otra escala imagenológica verbal, donde se busca la angulación del hipocampo para ver el grado de atrofia que hay como marcador de posible deterioro cognitivo. Y este es el ASL, que es un estudio que nos estamos apoyando mucho ahora, todavía en muchos lugares no está validado como un biomarcador 100%, pero de manera resumida, el ASL es un estudio que te permite comparar la perfusión cerebral. Esto es uno de los artículos sobre ese tema, que como ven su nombre, de este artículo es el ASL como sustituto para el 18-FDG, y fue una comparación que se hizo entre SPECT con FDG y ASL, y este estudio demostraba que había una correlación positiva entre flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo de glucosa. Entonces, un estudio que no lleva contraste, lo cual es inocuo para el paciente. Nosotros lo hicimos en contraste por otras razones en este paciente, pero se hace sin contraste, que no da unos radiotrazadores y que está más asequible de lo que estaría en nuestro medio la posibilidad de hacer un SPECT, y nos puede dar mucha información. Y en este ASL del paciente, si se fijan, si bien los hipocampos según esta escala estaba normal, si se fijan aquí atrás había una hipoperfusión occipital. Entonces, hasta ahora teníamos un parkinsonismo con afectación visoespacial, una perfusión occipital y una angulación temporal conservada. Hasta aquí todo se veía muy bonito y ya yo podría estar listo para lanzar un diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy. Pero nos encontramos con lo siguiente. Cuando vemos la susceptibilidad magnética, vemos todas estas pequeñas huecos o pequeños puntos negros que podrían ser microangiopatías o microhemorragias. Y nos queda la duda, por eso era el chequeo de presión arterial que tuvo el paciente. Y solo para diferenciar, la microangiopatía, cuando son lesiones en susceptibilidad magnética, se puede parecer mucho a la arteriosclerosis hipertensiva, secundaria hipertensión. Son prácticamente las mismas lesiones cuando uno busca en susceptibilidad magnética. La diferencia por lo general es la localización. La localización periférica es más de angiopatía amiloide, mientras que la localización ya hacia núcleos profundos es más de arteriosclerosis hipertensiva. Y otro tema a tener en cuenta es que en la angiopatía amiloide, entonces, las lesiones de sustancia blanca son prácticamente imposibles de diferenciar de las lesiones de sustancia blanca que vamos a ver en los pacientes con hipertensión arterial no controlada. Entonces, esto de angiopatía amiloide, vamos a hablar un poquito más, pero es una causa vascular bien frecuente y que debe llevar un alto índice de sospecha. Este es el informe que nos dan sobre este tema. Y entonces tenemos un paciente que vino por un deterioro cognitivo y que tenemos tres problemas. Un trastorno metabólico, una hiperamonemia, que no tenemos una etiología definida, un trastorno vascular con una angiopatía amiloide que se podría asociar al desarrollo de una demencia vascular, y un síndrome demencial dado por el parkinsonismo y la hipoperfusión posterior. Y como veíamos en la conferencia anterior, estos síndromes puros ya no existen y hay una superposición a medida que avanza la edad. Entonces, entremos en demencia vascular. Demencia sabemos que es la disminución de la función cognitiva que interfiere con las capacidades de la vida diaria. Deterioro cognitivo vascular es cuando hay un deterioro cognitivo que puede ser o no una demencia, pero que va a resultar producto de una lesión vascular. ¿Y qué es una lesión vascular? Una lesión vascular es cuando hay un daño del parénquima cerebral que termina en una isquemia o en una hemorragia. Y ojo, porque la demencia vascular es la única demencia que no es degenerativa
y que conocemos los factores de riesgo y se puede prevenir. Entonces, es una de las más importantes que debemos conocer. ¿Cómo supuestamente funcionaría eso? Bueno, el profesor que dio la charla antes que yo, le adelantó todos los factores genéticos de riesgo, todo lo que es la patología de Alzheimer con el depósito de beta-amiloide, las proteínas tau. A eso sumémosle factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, fumar, diabetes, fibrilación atrial y dislipidemia. Estos son los factores de riesgo más importantes que pueden ser modificados, que se han asociado con la demencia vascular. Entonces tenemos un cerebro que tiene esa predisposición, que tenemos estos factores de riesgo y que sumamos este depósito de proteína beta-amiloide, nos puede cambiar las paredes del vaso, haciendo que haya una angiopatía amiloide que nos va a dañar más ese cerebro. Al final, sabemos que las demencias, y esto yo hago estimulación cerebral profunda de EBS, y ya hoy no hablamos como la neurología de antes, que hablábamos de núcleos o de zonas, hablamos de circuitos y son la integración de circuitos neuronales lo que permite la cognición, la marcha y las diferentes funciones. Entonces, estas diferentes lesiones, más adelante les voy a enseñar otra diapo con los esquemas, va a dar una alteración de las redes cognitivas. Y esta alteración de las redes cognitivas, ya sea de la red frontal subcortical o de la red del hipocampo o mediana parietal, va a traducirse en un paciente que va a tener o un deterioro cognitivo o una demencia con una patología vascular o con una patología de Alzheimer. La asociación enfermedad vascular, enfermedad de Alzheimer es la demencia mixta más frecuente que vamos a encontrar en nuestra práctica. ¿Y cómo funciona el tema de riesgo vascular? Bueno, ya hemos visto, podemos tener infartos lacunares o microhemorragia por la leucoriosis, podemos tener aterosclerosis de pequeños vasos que van a dar infartos lacunares, podemos tener la angiopatía amiloide que nos puede dar microsangrado o microinfartos corticales, o podemos tener la enfermedad de grandes vasos como la estenosis caratidia o la aterotrombosis que nos va a dar infartos estratégicos o grandes infartos. Este estudio, que se lo voy a mencionar varias veces, es un consenso para demencia vascular que se hizo en el 2017, es el más reciente que hay, y ellos buscaron cuáles eran los mecanismos que se sugerían que eran más frecuentes en muchos grupos de pacientes que podían causar demencia vascular para tratar de agruparlos en pequeños grupos, viendo que la angiopatía cerebral amiloide estaba en el 93%, que había formas mixtas, incluidas demencia por cuerpos de Lewy, demencia cortical, que estaban las hiperintensidad de sustancia blanca, los microsangrados y microinfartos, y vamos a seguir hablando de este tema. Démosle 2 minutos a la angiopatía cerebral amiloide. La angiopatía cerebral amiloide, como ya les dije, están los depósitos de beta-amiloide en el vaso. Característicamente en las imágenes nos vamos a encontrar microsangrados, pero podemos tener hasta sangrados con hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico de la angiopatía cerebral amiloide, el diagnóstico definitivo, se hace por necropsia. Y lo interesante es que en 1079 pacientes de edad media 89.7, un 36% cuando hicieron la necropsia tenían algún tipo de angiopatía cerebral amiloide. Entonces, es un fenómeno que se ve asociado al envejecimiento. Existen los criterios de Boston que te establece la posibilidad y por lo general, si bien nos dice que uno debe sospechar una angiopatía amiloide en todo paciente que tenga más de 60 años de edad, deterioros cognitivos, y te pone un criterio de exclusión que es que el paciente no sea hipertenso. ¿Por qué? Porque como hemos visto hasta acá, los cambios microvasculares asociados a la hipertensión arterial son prácticamente semejantes en la imagen a la angiopatía amiloide. Ahora, este estudio sobre el consenso vascular trató de poner esto de manera más sencilla. Y aquí vemos los términos que la doctora Ninoska al principio nos mencionaba. Ya no estamos hablando tanto de deterioro cognitivo leve y demencia. Estamos hablando de un trastorno neurocognitivo
leve o un trastorno neurocognitivo mayor, que puede llevar a un déficit cognitivo o puede llevar a una demencia. Pero estos son los términos. Y de estos, dentro de este grupo, ya sea para ir para un lado o otro, según su afectación de calidad de vida, vamos a ver 4 fundamentales. El deterioro cognitivo o la demencia que se ve después de un infarto, la isquemia vascular subcortical, la demencia multiinfarto y, como les decía, la mixta, que lo más frecuente es la asociación demencia vascular, enfermedad de Alzheimer. Pasando por arriba, demencia vascular asociada a lesiones subcorticales. Estas son las lesiones sustancia blanca, que todos sabemos, múltiples infartos lacunares o enfermedad de Biswell. Ojo con esto, este tipo de demencias con afectación subcortical pueden simular un parkinsonismo y un trastorno de movimiento hipocinético. Pueden simularlo en la clínica siendo algo atípico. Y una cosa interesante es este estudio que comparaba el Minimental con el MoCA para la determinación de cuál era más sensible para el diagnóstico de demencia vascular, es decir, cuál paciente que tenía afectación en los dominios de la demencia vascular, y resultó ser que el MoCA era superior a Minimental para la determinación. Entonces, por lo general, en la práctica clínica de nosotros no aplicamos solo una prueba cognitiva, aplicamos más de una prueba cognitiva y más de una vez me han llegado informes que me ponen un Minimental con un puntaje casi normal y un MoCA abajo, y en el caso mío, que trabajo con lo de cirugía de Parkinson, hay una escala cognitiva ajustada para enfermedad de Parkinson que es más confiable y que también puede dar por debajo, y el Minimental es el único que está normal. Entonces, ojo, no encerrarnos. Estas lesiones de sustancia blanca, esta diapo ya la vieron en la conferencia anterior. Esto hay varias escalas visuales. Que ojo, estas escalas visuales no hacen diagnóstico, apoyan diagnóstico y te hacen sospechar. Esta es una de las más utilizadas, que es la escala de Faseca, según el grado de lesiones de sustancia blanca, que te va a dar un puntaje de 0 a 3. 3, por lo general, se asocia casi siempre con algún grado de deterioro cognitivo y demencia por posible patología vascular. Aquí bien, leve, moderada y severa. Y esto es lo que le comentaba. Vamos a salir de las lesiones microangiopáticas, de las lesiones de sustancia blanca. Hablemos de demencia post-ictus. ¿Y por qué les pongo post-ictus y no post-infarto? Porque se ha visto que se pueden ver cuadros de demencia después de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, que no se reporta tanto porque la estadística de enfermedad cerebrovascular hemorrágica es menor que la de enfermedad cerebrovascular isquémica. Pero eso no significa que un paciente tenga una hemorragia y que después quede con un deterioro cognitivo en dependencia de la lesión. Y aquí es donde hablábamos de los circuitos neuronales. El concepto por lo general es que el paciente empiece con una demencia o con un deterioro cognitivo en los 6 meses posteriores al accidente cerebrovascular o al evento cerebrovascular, y que esto no se recupere. Y aquí hay algún grado de controversia de que si esperamos hasta los 6 meses, si lo diagnosticado precozmente, si hacemos la prueba en el medio, y cuánto va a recuperar con algún tipo de fisioterapia el paciente. Y fíjense estos mapas neuronales que por lo general te da la asociación estadística entre las áreas que habían lesiones y que te pueden dar en una demencia, siendo las de colores rojo y amarillo las que tienen una mayor asociación. En cuanto a pruebas cognitivas, el Minimental y la evaluación, por lo general, son las dos que más utilizamos, con la excepción que ya estuvimos hablando. Y el momento para saber cuándo hacer la determinación cognitiva todavía es discutido, pero teniendo en cuenta de que se habla de que debes esperar por lo menos los 6 meses para decir que esto va a ser totalmente irreversible, por lo general algunos autores te dicen, bueno, vayamos haciendo un sondaje, estimulación cognitiva, pero no demos un diagnóstico de demencia post-infarto o post-hemorragia hasta que no hayan pasado 6 meses y se compruebe el deterioro. La demencia multiinfarto serían múltiples infartos en diferentes zonas estratégicas que van a terminar
con un deterioro cognitivo vascular y una demencia. Es decir, es la suma de muchos infartos, ya sean pequeños o grandes. Y, como les decía, la demencia mixta. La demencia mixta es la más frecuente, sobre todo la frecuencia entre demencia vascular y demencia tipo Alzheimer. Esto era del mismo artículo de este consenso que te decían lo mismo, un deterioro mayor, un deterioro menor, post-infarto, pero te decían que post-infarto el paciente podía tener una demencia por Alzheimer, por cuerpos de Lewy o indeterminada, y que incluso en las isquemias vasculares subcorticales o en cualquiera de estas también podía tener o una enfermedad de Alzheimer o un Lewy. Es decir, hay una gran superposición, no estamos tratando una entidad única o un abordaje único. Por lo general, ¿cómo diferenciamos? Y esto es interesante. Por lo general, la demencia vascular asociada a la demencia de Alzheimer casi siempre tienen algunos rasgos que se superponen unos con otros. Pero en la historia de la enfermedad sabemos que la vascular, vas a tener el antecedente vascular, vas a tener los antecedentes familiares de todos estos factores de riesgo que vimos, vamos a tener el infarto y en dependencia de la ubicación vamos a tener las afectaciones de los dominios cognitivos. El examen físico en un Alzheimer, por lo general, hasta que no sea unas etapas avanzadas, no te encontrarías nada. Sin embargo, una demencia vascular sí vas a encontrar alteraciones y las pruebas de laboratorio, así como los riesgos cardiovasculares, van a estar presentes. Y estas cosas nos ayudan, así como las imágenes. Aquí voy a hacer otra pausa y voy a dejar otra patología que tenemos que sospecharla, que es el CADASIL. El CADASIL, que es la arteriopatía cerebral autosómica dominante, que tiene leucoencefalopatía e infarto subcortical, es una patología genética causada por una mutación en GNOS3. Recuérdese que está el CADASIL y también está el CARASIL. Yo voy a hablar solo del CADASIL. Cada vez se está reportando como una causa importante de enfermedad cerebrovascular asociada a deterioro cognitivo en pacientes jóvenes, y hay que pensarla. Esto es un estudio que siguió a varios pacientes que tenían el diagnóstico genético durante varios años. Las discapacidades más frecuentes eran en un 89% tetraparesia o hemiparesia, y la segunda discapacidad, demencia, era la más frecuente en este grupo poblacional. Características clínicas, no vamos a entrar en detalle, es bien complicado y por eso siempre a nuestros residentes, a cualquiera, a lo mejor un estudiante de medicina o a lo mejor un residente de otra especialidad que no fuera neuro, cuando le hacen hacer el diagnóstico diferencial de una enfermedad cerebrovascular con una migraña, se quedaría como que, ¿qué tiene que ver la migraña y la enfermedad cerebrovascular? ¿Qué podría ser? Pero ojos. Normalmente las migrañas, sobre todo las migrañas hemiplégicas familiares o las migrañas posteriores, pueden dejar defectos motores transitorios que deberían recuperar. Y se ve mucho en este tipo de patología, que normalmente va a tener unas migrañas con aura y que estas auras, las más frecuentes, van a ser las hemiplégicas, pueden tener afectación cognitiva, los infartos establecidos, pueden hacer una encefalopatía y tener trastornos neuropsiquiátricos. Y la imagen tiene la característica clásica, que serían estas imágenes. Otra vez volvemos a estas microangiopatías frecuentes en la susceptibilidad magnética, pero lo característico serían estas lesiones de sustancia blanca que son confluentes y que son parte del nombre del síndrome. Después de toda esta charla, lo que quiero que se les quede, y aquí le voy a bajar un poco la velocidad, es la prevención primaria. Recuerden, es la única demencia que no es degenerativa y que se puede prevenir. Y es la única que podemos modificar el curso. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, FA, son cosas que pueden ser tratables y que pueden disminuir el impacto. Y la detección temprana evita la complicación. Existen estos lineamientos de la Asociación Estadounidense de Enfermedad Cerebrovascular a lo que sería una salud óptima, lo que desearíamos que tuvieran todos. Por ejemplo, hipertensión, desearíamos que nadie fuera hipertenso y que todos estuvieran por debajo de 120/80.
La glicemia en ayuna desearíamos que estuvieran por debajo de 100 miligramos por decilitro sin hipoglicemia, colesterol debajo de 200, que nadie fumara, que todos hiciéramos, porque yo no hago actividad física moderada o vigorosa. Ahí me incluyo y me lo digo todos los días por la mañana, pero todavía no salgo a hacerlo. El índice de masa corporal, no voy a hablar de eso, por suerte esta camisa no me queda tan apretada. Y la dieta, vamos a ser críticos a ver cuánto comemos frutas, verduras, pescados, cereales. Y juegas pádel también. La prevención secundaria. A la vez que está establecida la lesión, la prevención secundaria va a minimizar el impacto de la lesión. La trombólisis, que es una asignatura pendiente que tenemos en Bolivia, los centros públicos no hacen trombólisis. Cada vez que estamos en un turno nos llega un paciente que sabemos que lo podemos rescatar, pero que no tienen la condición económica para hacerlo. Nos rompe el corazón tenerlo que mandar un sistema sabiendo que se podía hacer algo. La profilaxis con antiagregantes plaquetarios. Y aquí les dejé este artículo que en la revisión encontré y me pareció muy interesante. No había oído hablar de esto. Igual no soy un experto en tema. Es un fármaco que es el perinodipril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que viene en combinación con la indapamina, que es un diurético. Y este fármaco, hay varios estudios que en bajas dosis logra un excelente control de hipertensión arterial. Y en este estudio específicamente que se hizo para la combinación, ellos tuvieron en cuenta varias cosas, entre eso el estado cognitivo. Y según este estudio, hubo un cambio en el puntaje del MOCA solo controlando la hipertensión arterial, que bajó de una base de 23, subió el puntaje hasta 26. Es decir, pacientes que tenían algún grado de deterioro cognitivo volvieron a un puntaje prácticamente normal, controlando la hipertensión arterial. Ojo, no le estoy haciendo propaganda al fármaco. Y la prevención terciaria. Estos son los medicamentos avanzados que tenemos en Bolivia, no son todos, son los que tenemos a mano: donepezilo, ribastimina, memantina. ¿Qué hay de verdad sobre esto? ¿Cuánto nos sirve en la demencia vascular? 3 puntos. Donepezilo, dentro de todo, modesto beneficio junto con la galantamida. Modesto. Indicación, clase 2A, recomendación nivel A. Memantina, por lo general te dice que si bien no produjo alguna mejora en algunas escalas, no mostró mejora en el funcionamiento global. Y al paciente y a la familia no le interesan las escalas, le interesa su funcionamiento, su integración en la sociedad. Ribastimina no muestra mejora significativa en la función cognitiva. Sin embargo, sabemos que podría tener como consecuencia del fármaco trastornos cardiovasculares, de conducción de ritmo, etcétera. Sin embargo, si bien no muestra mejora significativa en los pacientes que tienen la demencia mixta, Alzheimer con vascular y está con ribastimina, no está contraindicado, es decir, no sería necesario retirarlo. Y esto que nos encanta, que son residuos de nuestro querido Cono Sur, el uso de nimodipino, citicolina, vitamina B12, colinesterasa. Les recomiendo este artículo muy bueno de farmacoterapia para el deterioro cognitivo. Por desgracia, para no ser muy rudo, no hay evidencia en los beneficios de este tipo de fármacos. Para ser polite. ¿Y qué quiero que se lleven a la casa? No puse conclusiones, puse: la prevención es el mejor tratamiento. Muchas gracias.